Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Píldora. Yo soy Eric Urquizo y el día de hoy tengo un gran invitado, el doctor Pablo Torres. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es muy gratificante que me hayas invitado acá. Y nada, vamos a comenzar ya. Sí, yo estoy encantado porque desde hace tiempo estábamos tratando de coordinar esta grabación, ¿no? Ya teníamos desde agosto del año pasado y yo he estado haciendo, bueno, pues un seguimiento a todo el trabajo que está haciendo en redes y, bueno, pues una de las características de los invitados que estoy trayendo son personas que están haciendo este agregado de valor dentro de las redes sociales, ¿no? Darle contenido valioso a los pacientes y que también nos sirven a algunos de los médicos que estamos pendientes también de especializarnos, ¿no? Son referentes, son personas a las que, bueno, pues uno las puede tomar como ejemplo. Usted es alergólogo ya desde hace algunos años, es especializado en Brasil, ¿cierto? Exactamente. Viro, gracias por las palabras. La verdad que sí, esto de buscar la especialidad sí es bien importante. Y he visto mucha necesidad últimamente en los médicos más jóvenes, especialmente aquellos que ya están casi saliendo de la facultad. Yo estudié en la Universidad de Sao Paulo, en el Hospital Las Clínicas, en Sao Paulo. Y la verdad que fue una especialidad bien gratificante. Uno gana bastante como persona y como médico prácticamente, en todos los ámbitos. ¿Y cuál es la experiencia? ¿Qué podría decir usted de haber estudiado aquí en Guayaquil y luego pasarse a la especialidad? Es un mundo. Yo me acuerdo que hace algún tiempo Ninosca nos conversaba sobre cómo era la diferencia entre manejar la especialidad y estudiarla allá que acá. Exactamente. Cuando uno llega allá, aunque seas el mejor estudiante de la facultad, sí sientes una diferencia importante, porque en la Universidad de Sao Paulo, en el Hospital Las Clínicas, van los mejores estudiantes de la Facultad de Medicina de todas las facultades de Brasil a estudiar ahí. Entonces tú estás con todos los genios del país y sí sientes una diferencia importante. Te digo porque tanto Ninosca, otros, mi esposa Marcela, Fernando, otro amigo que estoy allá, sí sentimos eso. Y los primeros 6 meses siempre es un ponerse al día, ponerse a estudiar más, leer más, intentar reclamar tu territorio, tu área, como por así decirlo. Sí, claro. Pero sí es bastante diferente en relación al nivel que tienen allá. Es excelente, es muy bueno, de verdad. ¿Cómo hacía alergología? Bueno, especialidad poco conocida. Ajá. Mi papá también es alergólogo. Ah, ok. Estudió en la misma facultad en la Universidad de Sao Paulo hace años ya. Yo conocí un poco del campo. Yo pensaba también, como casi todos, que solo es rinitis o alguna que otra cosa, nada más que hacía el alergólogo. Pero después de eso fui a rotar durante la facultad un mes a Sao Paulo y me di cuenta todo el campo que hay, ¿verdad? En la parte de las alergias. Hay alergias a todo tipo de cosas, medicamentos, alimentos, rinitis, asma, alergias de piel como la dermatitis atópica y también las inmunodeficiencias. Para quien le gusta más la parte clínica, inmunodeficiencias primarias, secundarias, de todo. Entonces es un campo bien amplio y que pocas personas o casi ninguna especialidad lo maneja. Entonces me gustó bastante porque durante la facultad a mí me gustaban los mecanismos de las enfermedades, saber Ok. cómo funciona esto, qué estas interleucinas, qué estas células, dirigidos al tratamiento, y vi que la especialidad era lo que me gustaba, porque yo quería ser reumato también, Ok. reumato, endocrino, algo así. Ajá. Pero vi esa opción de alergología, porque es alergia e inmunología clínica la especialidad. Claro. Y bueno, ahí me quedé, gracias a Dios aplicamos y todo bien. Dentro del proceso del estudio de la carrera, ¿siempre se sintió interesado por las clínicas entonces? Exactamente, sí, parte clínica, solo Yo, clínica. yo también, desde que empecé a estudiar la universidad, jamás me llamó la atención la parte quirúrgica. Mi mamá es cirujana, pero mi mamá siempre trató de meter el bicho al quirófano, que ni sé qué, y no me gustaba. Yo era más de pasar en la consulta. Creo yo que, bueno, dentro de la clínica hay que ser muy meticuloso, ¿no? La escucha al paciente, porque me imagino yo que debe ser toda bueno, pues una investigación poder llegar a la raíz de qué le produce a este paciente esta reacción. Pues normalmente en su consulta van a llegar pacientes que ya no soportan, por ejemplo, que lo más común es la rinitis, ¿no? Exactamente. Hay varios tipos de pacientes, ¿verdad? Generalmente que va a la consulta es el paciente que ya pasó por otros médicos, por el pediatra, por el clínico, y que su cuadro, su enfermedad no ha podido ser resuelta, ¿verdad?
en relación a la parte clínica, la verdad depende de cada persona. Todos tenemos diferentes gustos, diferentes habilidades, entonces va a depender mucho del médico, el estudiante de medicina, de cómo va, qué es lo que le gusta, qué es lo que más le agrada. Y bueno, todos tenemos esa parte investigativa. Exacto. Un traumatólogo, un cirujano cardiovascular, igual tiene que saber un poquito de clínica, las bases por lo menos iniciales, para poder guiar sus tratamientos, aunque sean quirúrgicos. Entonces siempre hay de todo un poco, pero ahí depende mucho de la habilidad de cada uno. Todos somos diferentes. Si no todos fuéramos clínicos o Claro. cirujanos o cardiólogos. Claro, es que dentro de bueno, medicina como tal hay un millón de ramas, ¿no? Hay unas que se cruzan entre la clínica y la quirúrgica. Bueno, pues ahora se está haciendo mucho más frecuente el tema de procedimientos y hay muchísimos procedimientos poco invasivos y todo lo demás, pero uno le atrae, ¿no? Si es cuestión de historia o es la historia del paciente, me refiero a la historia clínica y el desarrollo de la enfermedad. También era amante de la fisiopatología en la carrera. También depende mucho del profesor. Por ejemplo, depende mucho de tu profesor de cirugía o de clínica médica, ¿verdad? O de medicina interna. Yo tuve la suerte de tener un profesor excelente, el doctor Navarro, Manuel Navarro, endocrinólogo y clínico. Y él tenía una característica especial. Todas las exposiciones nos las hacía hacer a mano. O sea, nos paraban el pizarrón, preparábamos lupus o artritis, lo que sea, y era escribir con el marcador toda la exposición y hablando a los colegas sobre eso, y nos hizo ser mucho más prácticos. De ahí íbamos a la parte práctica, entonces fue una metodología súper diferente. Está acostumbrado al PowerPoint o la típica exposición, pero eso lo hizo mucho más interesante y que todos prestaban más atención. Y la verdad que sí, la forma de enseñanza del profesor, eso es bien importante. Puede ser la materia más difícil, más complicada o más fea para algunos estudiantes, pero si el profesor no la puede hacer de la forma más digerible, ya se torna un poco más complicado. Sí, yo lo hemos conversado en varios episodios de que yo soy creyente total de que los mentores generan un gatillo en nosotros cuando somos estudiantes para motivarnos a querer investigar más al respecto. Esas conversaciones que se dan fuera del aula de clases porque generas una duda o generas una incertidumbre sobre algo que sabes que la vas a tratar tal vez en la próxima clase, pero ya quieres ir a buscarla, ¿no? Esa inspiración que provocan los docentes es muy importante dentro de la formación de la carrera. Usted es docente también, ¿verdad? Sí, por ahora sí, estamos en ese campo, dando clases en la UES de inmunología y alergia. Y bueno, hasta ahora los chicos me han dicho que les ha gustado las clases, pero eso viene todo de mi enseñanza, de mi aprendizaje en Brasil. Yo sigo podría decir que en Brasil yo me terminé de formar como médico, ¿verdad? Habían varias cosas que tal vez faltaban ajustar o mejorar, pero estuve casi 6 años en Brasil estudiando, entonces uno gana de todas formas, como persona, como especialista, como médico. Y hay un gran profesor que se llama el profesor Fábio Morato Castro, que es el alergólogo más reconocido de Brasil. Y justo él fue con el que yo más tuve afinidad y él más se apegó a mí, gracias a Dios. Y después yo hice el doctorado con él, entonces el PhD. Y él me enseñó muchas cosas, de todo, hasta cómo hablar al paciente, cómo él pensaba, cómo uno tiene que colocar una pregunta científica, un síntoma específico del paciente y cómo ir dividiendo, ¿verdad? Los diferentes síntomas, mecanismos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar. Entonces, súper gratificante todo eso. Y si vale la pena tener aquellos mentores, siempre recomiendo, aquí o en otro país, donde sea, siempre que encuentren un profesor o alguien que sea una especie de mentor para ustedes, síganlo a él. Acompáñenlo, estén con él, vayan a visitarlo al consultorio, que eso les va a ayudar bastantísimo. Eso es increíble. Yo cuando era estudiante también, bueno, uno es estudiante toda la vida, ¿no? Y siempre uno está apegado a un referente. Yo todavía no hago mi especialidad, yo estoy esperando un tiempito para poderme ir. Mi sueño es estudiar psiquiatría y la verdad es que uno siempre se apega a ese referente porque uno siempre aprende, incluso ya sin hacerle preguntas, solamente observando la manera en cómo resuelve ciertas cosas o cómo trata a los pacientes, también sirve para poder contrastarlo con uno, asimilarlo y tratar de mejorarlo. Diego nos decía hace algunos episodios, Diego Guerra nos mencionaba que uno tiene la responsabilidad de ir un poco más arriba y tratar de que otra persona suba cuando ya uno llega a un punto de madurez dentro de la carrera. Exactamente. Eso yo vi mucho con el profesor Fabio. Él te daba todas las oportunidades para que tú crezcas. Ya dependía de ti
que tú las sepas aprovechar. Muchas veces yo llegué a Brasil, el idioma ya lo sabía porque estudié aquí en Ecuador, pero igual es un poco diferente el inglés, el portugués nativo de la persona que es del interior de Brasil Claro. al portugués que uno aprende en una escuela, por ejemplo. Claro. Mucho más filtrado. Claro. Igual que aquí en Ecuador, Ajá, ¿verdad? ajá. Pero yo llegué y yo pensé, bueno, yo veía a todos mis jefes exposiciones en el Congreso de Alergia del país, diferentes cosas en el extranjero, y dice, algún día tal vez llegue, tal vez no llegue. Pero estando atrás del profesor Fabio te daba todas las oportunidades, te llamaba para que des clases para un laboratorio, Claro. que él te daba la oportunidad de hacerla, o hablaba con alguien para que puedas dar clases en el Congreso brasileño, y ibas allá a hablar frente a 1000 alergólogos en otro idioma como extranjero. Entonces son cosas que uno tiene que irse colocando objetivos, metas, Exacto. pasos, desafíos para ir creciendo. Y una buena oportunidad siempre va a ser cuando vayas al extranjero o hagas tu especialidad aquí, donde sea, porque ahí es donde tú tienes que despuntar, ¿verdad? Tienes que diferenciarte. Y eso va a ayudarte bastante en tu día a día, en tu carrera profesional futura. Ujú. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, usted también ha estado trabajando, veo que uno de los objetivos que ha estado es instaurando también Nucleomed, ¿verdad? Sí. Que está organizado con profesionales espectaculares y están... ¿Cuál es el proceso por el que han seguido? Porque yo he visto que en redes sociales tienen una fuerza muy, muy interesante. Y además de eso, todos están vinculados con dar el conocimiento a los pacientes. O sea, que el paciente sepa reconocer a partir de lo que usted sabe, de lo que usted les está enseñando por redes, y que eso le sirva también como un mecanismo de, ok, si lo veo en otra persona, sirva como un referente. Exactamente, siempre es eso, hay que divulgar la información lo que más se pueda. Eso siempre tiene que ser el objetivo de los médicos. Cualquier especialidad, cirugía, cardio, neuro, alergia. Nuestro proyecto o nuestra empresa ahora que tenemos, que es Nucleomed, nace de una necesidad importante. Está conformado por el doctor Fernando Silva, que es otorrino, doctora Marcela Ricaurte, que es dermato, estoy yo, que soy alergólogo, pero teníamos cierta dificultad en poder referir pacientes que necesitábamos la evaluación especializada de ellos, pero que tengan un criterio muy similar al nuestro. Claro. Entonces, Marcela, que es mi esposa, la dermatóloga, estudió en Sao Paulo también, Fernando también en Sao Paulo, yo en Sao Paulo. Entonces nos conocimos allá, conversamos, mira, sería interesante que en algún futuro en Ecuador hagamos alguna cosa, algún centro para poder estar bien, ¿verdad? Claro. Porque si bien es cierto, estudiamos en el mismo hospital, hablamos el mismo lenguaje, ¿verdad? Criterio médico igual, muy similar, pero sí nos ha beneficiado bastante desde el punto de vista de poder resolver más rápidamente el problema del paciente. O sea, para mí es mucho más fácil, yo estoy con la consulta con mi paciente que viene con una vasculitis cutánea, que eso no es tanto dominio del alergólogo, pero sí el dermato que sabe verdaderamente de dermatología, porque hay dermatos que nada más hacen estética, otros que son clínicos. Entonces, yo tener el dermato al lado mío es una diferencia enorme, tanto para el paciente, que va a resolver su problema ahí mismo rápidamente, que para el médico, ¿verdad? Porque tú sabes que cuando tienes un caso complicado, vas a tu casa a estudiar, vas a leer, vas a ver con quién puedes discutir el caso para saber cómo resolverlo. Pero mucho más fácil si tengo a 1 metro de distancia al especialista indicado para poder ayudar. Algo que me parece que nos falta bastante como médicos, ¿no? Como este círculo de pacientes, bueno, de profesionales que pueden resolverle un caso a un paciente, es el hecho de que no nos estamos vinculando. Tratamos como que de acapararlo y no conectarlo, porque lo mejor es que se pueda ver de diferentes aristas la misma enfermedad y de esta manera pues tratarla mucho más eficientemente. Entonces, a mí me parece espectacular que se estén organizando porque se está dando ya más esto, ¿no? De que los médicos están tratando de generar una sociedad que pueda testar el paciente, la misma información del paciente, pasar por varios especialistas que estén vinculados con ese caso, pues, ¿no? Claro está. Eso siempre va a ser un tratamiento superior, en mi opinión, ¿verdad? La verdad que sí, ese es el objetivo. Yo creo que va a ser el tipo de medicina que se va a ofrecer posteriormente en el país. Espero que salgan muchas más personas, regresen igual acá, para poder crear esos centros con más buenos especialistas y tener esa
esa conversación, ¿verdad? Ese poder conversar yo contigo, especialista, sin que pienses que quiero quitarte a tu paciente. Exacto. O algo así. Ese egoísmo, eso no sirve, ¿verdad? No sirve. Son cosas que se ha visto a lo largo de los años aquí en Ecuador, ha sido un problema enorme, lo he vivido muchas veces. Y bueno, eso solo beneficia a nadie, ¿verdad? Beneficia la enfermedad, al paciente enfermo, y la verdad que eso sí también fue otro motivo por lo que quisimos reunirnos todos en este centro. Ay, me parece espectacular. Ahora, ya entrando un poco en su especialidad, ¿no? Aquí en Ecuador, la gente le encanta sufrir la enfermedad y esperar a que se complique para empezar a tratarse. Yo siempre le digo al paciente, usted tiene la consulta primaria, al menos la tiene gratis. Y si tiene la consulta primaria, si no quiere atenderse, por ejemplo, como por privada o algo, de allí se le pueden dar las pautas para verse. Y me he dado cuenta que ese estilo de vida, hay pacientes, por ejemplo, que viven con una rinitis alérgica toda su vida, que es una rinitis que se provoca por algún alergeno. Para entrar en el tema, ¿no? La mayoría de las reacciones que se nos reconoce como alergia son producto de un alergeno, que es un agente que provoca este daño. Entonces, la más común en nuestro medio es representarla con una rinitis, ¿cierto? Y las personas viven con esta alergia todo el tiempo hasta que ya no pueden más, incluso eso deteriora su calidad de vida. Exactamente, mira, el paciente con rinitis es el que más acostumbra a vivir con los síntomas, independiente de la gravedad, leve, moderada, grave, cualquiera. La verdad yo creo que ellos subestiman mucho su enfermedad, no saben mucho las complicaciones que pueden tener. La verdad, ninguna rinitis te va a matar, ninguna rinitis va a ser muy grave, pero sí disminuye bastante la calidad de vida de la persona. Inclusive en el sueño, rendimiento escolar, rendimiento en sus actividades diarias, en sus hobbies, en todo eso. Pero sí, la verdad es que sí es verdad. Muchos pacientes vienen a la consulta con su hijo alérgico, súper alérgico, se los trata, mejoran, todo bien. Pero es el papá que tiene una rinitis mucho más grave que el niño. Dice, no se preocupe, yo me tomo un antihistamínico y nada más, y no pasa nada. Y pasa así con síntomas todo el tiempo. Entonces ya depende mucho de las personas y de cuánto valorizan los síntomas que ellos tienen, ¿verdad? Ahí no hay mucho que hacer, más intentar explicarlos, educar un poco al paciente y que sepan lo que puede pasar, ¿verdad? Rinitis alérgica es la más común, ¿verdad? 30% de la población en el mundo tiene algún síntoma de rinitis dentro de las alérgicas y las no alérgicas. Pero si ya es otro tipo de alergia que es un poquito más intensa o más grave o que presenta más síntomas que sean más molestosos para el paciente, como asma, alergia a alimentos, otro tipo, ahí sí se interesan mucho más en tratar la enfermedad inicialmente. Claro, y es que ahora, bueno, pues ya el tema de las dermatitis atópica también es algo muy, muy frecuente en su consulta, me imagino. Y es que usted tiene una gran población que atender, porque a la final tanto niños como adultos, hombres, mujeres, todos tienen una especie de reacción, investigar cuál es el agente que lo produce, porque el asunto es que en la consulta médica general normalmente el tratamiento termina siendo un antihistamínico, pero no resuelven el tema de qué es lo que lo provoca y no lo puede tratar dentro de su casa, porque eso es algo que es un compromiso también del paciente. Es verdad, dentro del pilar de los tratamientos de las alergias tenemos 3 principales. Uno que es el control ambiental, lo que estás comentando, que es evitar lo que te produce alergia. Para todos los tipos de alergia, alimentos, medicamentos, respiratorias, que es un poco más complicado, porque imagínate, Guayaquil, que es el paraíso de los ácaros y del polvo, evitar el polvo suena muy fácil, ¿verdad? Sabes que limpia bien la casa y listo, pero es bien complicado. Pero depende mucho de la causa, el control ambiental, evitar a lo que tú eres alérgico. Y para eso hay diferentes tipos de pruebas de alergia que se pueden hacer dependiendo de la alergia que tengas. No hay una prueba de alergia universal. Hay varios tipos, pruebas del parche, pruebas cutáneas, pruebas de provocación, varios tipos dependiendo del mecanismo. Ahí entra la palabra mecanismo, que es bien importante. Y bueno, inclusive las alergias de la piel también, ¿verdad? Tienen sus desencadenantes iniciales, pero es un poquito más genética, ¿verdad? Donde hay una alteración de la piel que no hace que esta piel sea más tan resistente o que pueda guardar agua dentro de su interior, ¿verdad? Lo que la hace más seca, que pique más, que se inflame. Entonces son varios puntos que hay que checar.
Otro pilar, aparte del control ambiental, es el uso de medicamentos, que depende mucho si es una rinitis, asma, diferentes sprays nasales, inhalatorios, hidratación en las alergias de piel. Y el otro es la inmunoterapia, que es un tratamiento un poquito más específico, ¿verdad? Ok. Con los medicamentos tratamos los síntomas, ¿verdad? El paciente puede pasar toda la vida usando medicamentos y va a estar controlado, si es bien indicado, con la dosis adecuada. Pero la inmunoterapia o las vacunas para las alergias, como las conoce todo el mundo, ellas buscan tratar la causa. Hacen que el cuerpo del paciente, que el sistema inmunológico del paciente, se haga tolerante ante dicha sustancia. O sea, que esté en contacto y no tenga síntomas. Entonces, son tres de los pilares principales y con eso es prácticamente como que se cierra el tratamiento de las alergias. Lo difícil a veces es identificar la causa, porque no todo es tan obvio, especialmente en los Claro. pacientes que tienen alergias a medicamentos o alimentos. Pero bueno, esa es parte de la especialidad y del día a Claro. día y del especialista. Sí, definitivamente. Yo he estado atendiendo a veces pacientes que están en consulta y tienen meses tratando de identificar, doctor, ya vi que no es esto, no es lo de acá, me hice pruebas y entonces es todo un reto tratar de encontrar, porque hay pacientes que en serio son a cosas muy, muy poco probables, así son cosas extrañas las que en ocasiones generan un gatillo. Normalmente le echan la culpa a los animales, el animal termina hasta rapado en la casa y resulta que no lo es. Entonces, sí, más que nada son los pólenes, ¿no? Los que provocan, bueno, es que también aquí hay muchísimos ácaros en nuestro medio. En sí, lo más común son los ácaros del polvo de casa, que son unos tipos de arácnidos, de arañitas, como le explico al paciente, que ellas viven en el polvo de la casa, que es diferente al polvo de campo, totalmente diferente en composición. Entonces, siempre los ácaros del polvo es lo más común en todo el mundo, inclusive en Ecuador. De ahí siguen los epitelios animales, perro y gato, los más comunes. Algunas veces más hámsters o chinchillas u otros animales un poquito más exóticos Yeah. y, bueno, comunes aquí en Guayaquil. Claro. También caballos, muchos pacientes que tienen alergia al pelo de caballo, entonces a los animales en general. Y luego vienen cucarachas, hongos, pólenes y otros alergenos más. Entonces ahí hay que tener primero la herramienta adecuada, porque también aquí es un desafío para el especialista. La especialidad es súper rara. Somos pocos alergólogos. La mayoría ya tienen 60 años para arriba y somos pocos los jóvenes. Cada día estamos menos médicos estudiando la especialidad. Y por eso también, tú debes estar de acuerdo conmigo, hay poco material o poco producto que maneja alergólogo o estratos alergia para poder tú comprarlo aquí en el país, por ejemplo. Entonces eso dificulta un poquito más las cosas. Y algo importante también es recordar los mecanismos de las alergias, ¿verdad? Las alergias son un grupo de enormes enfermedades. Si un paciente me dice a mí, soy alérgico, es como que si yo le pregunto, ¿dónde vives? Vivo en América del Sur. Eso es muy, muy grande, ¿verdad? Hay que siempre ser lo más específico. Si es una alergia respiratoria, ¿cuál es? ¿Cuál es su gravedad? Si es una alergia cutánea, ¿cuál es exactamente? Alimentaria, ¿cuál es? ¿Y cuál es el mecanismo? El típico ejemplo, la alergia a la leche, ¿verdad? Yeah. Dicen, yo soy alérgico a la leche. Pero bueno, hay varios tipos de alergia a la leche. Las que tienen anticuerpos IgE, las que son sin anticuerpos IgE y son por células. Entonces son varios tipos de enfermedades que tienen diferentes tipos de forma diagnóstica, de llegar al diagnóstico, ¿verdad? Diferentes pruebas de alergia y diferentes tratamientos, totalmente diferentes. Entonces hay que ser bien, bien cuidadoso con eso. Y etiquetar a una persona alérgica es algo también importante que no se debería hacer. Okay. Muchas veces los pacientes vienen a la consulta comentándome, por ejemplo, que son alérgicos a la penicilina. Yeah. ¿Ya? Porque cuando eran pequeños recuerdan que su mamá les puso una inyección de penicilina y tuvieron una reacción. O sea, fue un recuerdo del pasado. Y eso es bien común. Más del 80% de los pacientes vienen con esa historia. Entonces, un trabajo vio algo contrario, últimamente, los trabajos con la penicilina, que del 100% de los pacientes que decían o se pensaban que eran alérgicos, cuando se les hacían las pruebas de provocación con penicilina, o sea, le dábamos penicilina, solamente el 10% eran verdaderamente alérgicos. Y vivieron toda su vida con esa etiqueta de que no podían tomar penicilina o ningún antibiótico.
Imagínate eso dificulta mucho Lógico. la vida del paciente y peor del médico que está atendiendo a un paciente que le dice que es alérgico a los antiinflamatorios, antibióticos y el espectro de medicamentos que él puede usar va a ser mucho más reducido. Por supuesto. Bueno, interesantísimo eso. Hace, bueno, ya algún tiempo, la Universidad de Azuay sacó un estudio sobre un estudio, más que nada era de prevalencia y de poder identificar como que cuáles eran los alergenos que provocaban. Y entre ellos, bueno, una de las cosas que mencionaban era que al paciente, me pareció curioso, que dice, al paciente no es necesario, si se sospecha que tiene una reacción alérgica ante los animales domésticos de la casa, por ejemplo, perro o gato, no es necesario separarlo a menos que tenga un diagnóstico. ¿Qué tan probable es que una persona que se le declare una alergia por el epitelio del animal, de la mascota, pueda seguir o pueda regresar a un estilo de vida o mejorar su estilo de vida sin necesidad de perder a la mascota? Bueno, eso de retirar a la mascota ya es un poquito del pasado, ¿verdad? Ya hay cosas que se pueden hacer para eso. Primero, identificar verdaderamente si es que el paciente tiene una sensibilidad y síntomas con la mascota, con el perro o con el gato. ¿Por qué? Muchas veces, más del 90% de las veces, no es el perro y no es el gato, es el ácaro del polvo. Te digo por experiencia. Okay. Unos pacientes vienen y me comentan que el niño tiene alergia, tiene rinitis, y que el perro pasa en la casa, que creen que es el perro, que ya lo quieren sacar y que no saben qué hacer porque es parte de la familia y están bien preocupados. Claro. De ahí vamos a hacer las pruebas de alergia en el niño o en el adulto y de pronto vemos que solamente tiene prueba de alergia positiva para el ácaro del polvo. Dice, y bueno, ¿por qué? El papá me pregunta, ¿por qué yo veo que mi niño, al estar en contacto con el perrito, tiene síntomas? Porque los perros son alfombras ambulantes, ¿verdad? Son escobillas ambulantes que van barriendo todo este polvo y se lo llevan al niño. Entonces, es bien importante identificar en esa prueba de alergia si es que el paciente reacciona, ¿verdad? Si crece una papulita, una ronchita, en una prueba que se llama prick test, que se echa en el brazo del paciente, y ver si que lo que salió en la prueba de alergia se relaciona o es relevante en la historia clínica del niño. Ese es un error muy común. A veces confiamos mucho en la prueba de alergia a ciegas y tiene siempre que correlacionarse el resultado con la historia clínica. Sin eso no hay diagnóstico de alergia. Las pruebas de alergia por sí solas no dan ningún diagnóstico de alergia. Entonces, una vez identificando la causa, imaginemos que el paciente sí es alérgico a los perritos. Bueno, hay la inmunoterapia y vacunas que son específicas para animales también. Hay para perro y para gato. Y eso es una diferencia abismal. Por supuesto. Porque así puedes tener a tu mascota en tu casa, el niño está en tratamiento y va a estar en contacto con la mascota sin síntomas. Inclusive para otras personas, por ejemplo, pacientes veterinarios. Ellos tienen que estar con animales, especialmente aquí en Ecuador la mayoría ven perros y gatos. Imagínate un veterinario que tenga alergia a los perros y a los gatos. ¿Qué va a hacer? ¿Cambiar de profesión? En este caso entra la inmunoterapia, las vacunas para las alergias específicas para dichos animales. Y es una diferencia abismal en el estilo de vida de las personas. Por supuesto. Creo que queda claro que una consulta con alergología, con un paciente que bueno, pues está presentando síntomas de reacción, pues cambia totalmente su estilo de vida si sigue el tratamiento adecuado. Y eso es algo valiosísimo, es casi tan valioso como el tiempo mismo. Ahora, una última duda que me la escribieron es ¿qué tan frecuente? Yo lo estoy transformando para hacerlo una conversación, para no responder directamente la pregunta, pero ¿qué tan frecuente es en su consulta pacientes que tienen esta resistencia, por ejemplo, a la FRIN? Se hacen muy constante porque cada vez vas teniendo más uso para las reacciones que vas teniendo durante el día. ¿Qué tanto lo ve? Es bastante común, la verdad que es una conducta bien famosa en la ciudad. La verdad no sé por qué, sabemos que no se pueden usar este tipo de medicamentos por mucho tiempo. Exacto. Por el problema de rinitis medicamentosa, ¿verdad? Que esa rinitis de rebote, que uno necesita usar cada día más cantidad de dicho medicamento, de dicho spray, dicho Afrin, por ejemplo, para poder controlar los síntomas. Pero eso no es una forma real o indicada de tratar una rinitis alérgica, por ejemplo. El descongestionante nasal debe usarse por un periodo de 7 a 10 días máximo, ¿verdad? Hay otras complicaciones que se pueden dar. Te cuento un caso bien interesante. Un paciente que venía a la consulta por esa misma queja usaba 3 frasquitos de dicho medicamento por semana.
bastante. Y eso, él venía usando ese medicamento hace más de 10 años, ¿verdad? Wow. Paciente joven de unos 30 años. Y en el examen físico veo la presión súper alta. Súper alta. Y paciente hipertenso prácticamente, solo con midiendo la presión. Y dice que hace tiempo está que tiene un poquito de dolor de cabeza, se le ponen los ojos rojos, se siente un poco mal. Y es el propio medicamento que ha estado siendo usado de forma crónica en cantidades enormes que está produciendo ese problema en ese paciente. Mejoramos ese problema con el Afrin, le sacamos el Afrin poco a poco, usamos otros medicamentos para tratar su rinitis correctamente y el paciente tiene una presión normal. Entonces eso es bien importante, no se puede usar cualquier medicamento, ¿verdad? Sin tener una prescripción médica o sin tener una evaluación con un médico, sea médico general, un médico especialista. Esa es la diferencia. Por ejemplo, otra cosa importantísima que lo aprendí en la Facultad de Medicina es la vitamina D, por ejemplo. Vitamina D, muchas personas, la palabra vitamina, todos piensan que es algo supernatural, súper bueno, que no puede producir nada. Pero muchos pacientes en la clase de nefrología venían con esas intoxicaciones por vitamina D, porque además les daban las ampollitas de vitamina D, bastantes unidades, pensando que era una vitamina buena para el niño, para fortalecer el sistema inmunológico, para que no se enferme para alguna cosa. Y eso puede producir nefrocalcinosis, ¿verdad? Va a sacar calcio del hueso, se va a filtrar para la sangre, se filtra en el riñón y puede producir esa calcificación del riñón. Y niños pequeños con insuficiencia renal haciéndose diálisis solamente por haberse equivocado en el uso de una vitamina que es algo aparentemente natural. Entonces es importante recordar esa parte de la automedicación que es en todas las áreas, en todas las especialidades, siempre trae problemas al médico. Exacto. Bueno, es que aquí existe una mala costumbre también, que es el hecho de ir a buscar una receta o el tratamiento en la misma farmacia. Eso es algo que se da muchísimo y es algo que se repite constantemente con los antihistamínicos también. Eso creo que es en muy grandes cantidades. El paciente que en lugar de irse a la consulta pasa por la farmacia a decir, oiga, tengo tal cosa, termina con una loratadina o una cetiricina en su mano o una pseudoefedrina y tómela mientras tenga los síntomas. Entonces, ¿cómo? Súper común. No, la verdad es que eso no se debería hacer. Mira, en los escalones de tratamiento de la rinitis hay varios pasos, ¿verdad? El antihistamínico es uno de los medicamentos que se puede usar. Personalmente yo los uso por poco tiempo, un periodo de una semana aproximadamente. ¿Por qué? Creo que hay mejores medicamentos que se pueden usar con menos efectos adversos del uso del medicamento y con mejor control de la enfermedad, ¿verdad? Yo sé que es mucho más fácil a veces tomarse una pastillita, pero sabemos que los antihistamínicos producen lo que es la taquifilaxia, que es esta característica que hace que el paciente ya no responda de igual manera a un medicamento que fue usado por mucho tiempo como cuando respondí inicialmente. O sea, ya el antihistamínico ya no funciona como antes, ¿verdad? O sea, hay varias formas de tratarla. Importante siempre es tener el mejor camino con la menor dosis posible de los medicamentos, con el mayor control. Entonces son ya cosas un poquito más técnicas que siempre hay que evaluarse en el paciente que ya pasó tu primera consulta, por ejemplo, y que estás en la etapa de mantenimiento, ¿verdad?, en la enfermedad. Entonces son varias cosas que hay que ver. Y es verdad, eso de las farmacias es un problema enorme. Yo no creo que es culpa de las farmacias, la verdad. No lo deberían hacer, en mi opinión, pero también el paciente tiene su responsabilidad. Claro. En ese punto, ¿verdad? Creo que muchos médicos son muy accesibles. Unos pacientes dicen, no, que el valor, que el precio y todo eso, la consulta. Pero hay diferentes tipos de médicos buenos con diferentes valores. O sea, hay que buscar alguna solución médica. Por algo estudiamos una facultad de medicina. Totalmente. Doctor, le agradezco muchísimo por su tiempo. Me ha encantado esta conversación. De seguro la vamos a tener otra para hablar. Hay muchísimos temas también que le llaman la atención. Yo traté de tocar los temas que más me escribieron en Instagram, pero alguien me escribió también sobre asma. Menos mal tocamos un poquito, pero yo creo que en otra ocasión podríamos desarrollar mucho más el tema. Espero que haya también disfrutado el podcast. Muchísimas gracias, Eric. Siempre un placer estar aquí y bueno, cuando quiera estaremos de nuevo por acá. Listo.
Bueno, esto fue La Píldora Podcast. El doctor Pablo Torres nos ha acompañado y nos ha enseñado muchísimas cosas acá. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. El video está en YouTube. Vamos a estar también en Spotify, en Apple Podcasts, en todos lados. Así que los links están en la descripción. Chao, muchas gracias a todos.